Como que un local no se ha visto afectado y el de al lado está inundado. Sí. Sí. Yo al día siguiente me acuerdo que fue horrible. Y yo creo que a mí lo que más... Las zonas que más... Porque tampoco vi mucho. En plan, vi la calle Mayor para ir a casa de mi abuela, la zona del barranco, porque me estaba agobiando en casa y necesitaba pasear, y me fui al barranco y me quedé flipando. Yo, por ejemplo, al barranco no fui. Pero es que la del barranco te veías todo lleno de barro, de ramas, de coches, había un montón de coches, todo roto. Fue como... Wow. Sí, fue muy Lo que guau. está pasando. Y luego la calle de Miguel Hernández, que para ir a la que era la antigua casa de mi abuela, que ya no es suya, tardaba 5 minutos, tardé 20 minutos por el barro. Sí. Yo, por ejemplo, al día siguiente, claro, como en mi zona había barro, pero podías caminar, por decirlo así, yo pues cogí unas zapatillas que tenía por ahí y me salí. De hecho, son las que llevo ahora. Vale, las zapatillas son blancas. Bueno, eran blancas. Pues salí, me di un paseo, claro, me manché de barro, las lavé, se han quedado un marrón raro. O sea, es que aunque las laves 3 veces, de la cantidad de cosas que llevaba ese barro, se ha quedado el color impregnado en la ropa. Y los primeros pantalones, porque, bueno, yo, claro, vivo en esa zona, pero luego tengo una planta baja y eso sí que ha sido súper afectado. Ahí, bueno, ha sido súper afectado. Entonces, limpiando los primeros pantalones y las primeras sudaderas que me puse, es que... Ya. Por ejemplo, la ropa de mi abuela, la mayoría se ha tenido que tirar. Claro. Porque es que Es no... que la ropa, aunque la lavaras... Y las fotos y las cosas más sentimentales. Yo que he sido la encargada de las fotos. Fotos así de los años 40. Las fotos sí que ha sido... Yo, por ejemplo, mis fotos, porque yo soy de imprimirme las fotos, mis fotos las tenía en un sitio donde ¿No llegó el agua? no llegó el agua. Claro. Y luego tenía fotos en mi casa, ¿vale? En mi casa no llegó el agua porque yo vivo en un tercero. Total, que por ejemplo mi madre sí que tenía las fotos de los álbumes de mi comunión, de la comunión de mi hermano... Bueno, las fotos así que realmente le importaran las tenía a salvo. Pero ella no se acordaba y donde tenemos la planta baja tenía un montón de fotos de cuando ella era joven. Hostia. Pero un montón de fotos. O sea, yo creo que habrían más de 200 fotos ahí. Entonces, limpiando, se las encontró. Se encontró los CDs de mi comunión, de su boda, de mis abuelos. O sea, yo así, si yo ahora quisiera ver una foto de mis abuelos, ese CD es lo único que tengo. Claro. Lo único que tengo. Claro, mi madre... Yo me acuerdo de estar limpiando, yo salí y escucho a mi madre llorar. Hostia, y yo digo, se ha caído. Porque yo me caí. Yo también me caí. Yo me caí con el barro limpiando y yo digo, se ha caído. Yo la escuché llorar, yo no iba a pensar nada de eso, y digo, se ha caído. Entonces entré corriendo y me la veo con fotos en la mano y los CDs llorando. Porque claro, es que, por ejemplo, los CDs de mi comunión tenían nuestra foto plasmada. La foto no se veía ya. O sea, no se veía, era marrón el CD. Y me acuerdo que, claro, en una situación así tú dices, a la basura. Ya, pero cuesta mucho. En plan, yo Sí, pero mi madre lo primero que hice fue tirarlo al suelo. Claro, en momentos así tú dices, ya está, no puedo hacer otra cosa, lo tiro al suelo, a la basura. Y yo dije, no, vamos a llevárnoslo, vamos a limpiarnos y a ver si podemos rescatar algo. Claro. Y, por ejemplo, de los CDs, el de mi comunión, el de la comunión de mi hermano, la boda de mis padres y el vídeo de mis abuelos es lo único que hemos podido salvar. Pero, por ejemplo, mi bautizo, el bautizo de mi hermano, no ha quedado nada. Claro. Y las fotos de mi madre, es que todas las fotos que veías así parecían como si las hubiera quemado el fuego. Ya. Tenían, o sea, como que la tinta del agua se había movido del sitio y parecían todas como quemadas del agua. Y están así todas. Sí que es verdad que hemos tirado muchas porque las caras eran irreconocibles ya, pero las que por las esquinas o tal eran así como quemadas del fuego las hemos guardado. Yo las he intentado, la gran mayoría las he intentado salvar. Claro. Sí, es verdad que, por ejemplo, hay una foto de mi abuelo con los amigos que se ve a todas las caras, menos al de mi abuelo. Vale, Digo, eso, joder, qué claro. mala suerte. Sí, eso pasaba mucho. Pero sí, yo las he intentado salvar. Pero muchas no se han podido. Yo me acuerdo de tener las fotos, porque eran un montón de fotos, ¿vale? Pues nos pusimos una tarde, mi padre, mi madre, mi abuela y yo, a separar fotos. Pues se tiraron las fotos como Pegadas y al separarlas. pegadas y al separarlas era horrible. Sí, porque yo me acuerdo que salvé un montón, conseguí salvar un montón, pero claro, como no había suficiente espacio para dejarlas bien estiradas, las apelotoné. ¿Qué pasa? Mal.
Claro, nosotros nos dimos cuenta de eso y como al día siguiente se tiró como las fotos una semana, el comedor lleno de fotos. Claro. O sea, por el suelo, por los sofás, por la mesa, todo lleno de fotos. Pues para eso. que se pudieran secar y ya la amontonaran no pegarse. Hablando de caídas, yo me acuerdo una vez de los primeros días que como no teníamos agua, en plan, hubo unos primeros días que no teníamos agua. Íbamos a la fuente del parque de abajo. Sí. Que sí, yo me también claro, fui por mi agua. hermana, por ejemplo, y el hijo de la pareja que se quedó en mi casa, pues obviamente no se sentían como saliendo, entonces no habían salido. Entonces fue ir a coger agua como toma de contacto con la realidad. Claro. Madre mía, cuando fui sola, ya sí me pegó una hostia, porque claro, era un montón. El barro me llegaba. Bueno, no me está viendo nadie, claro. Más, mucho. Por el gemelo. Por el gemelo. La mitad del gemelo. Sí, un poco más. Y era súper resbaladizo. Y yo sí que me caí una vez subiendo, porque ahora un bulo que decía que se había inundado el barranco otra vez, porque ahora Sí, vamos a hablar de los bulos. de los bulos, sí. Qué cabrones. Subimos a ver, porque como iba al lado del barranco, subimos a la terraza a verlo, porque la gente estaba diciendo, oye, enviad fotos, no sé qué, porque justo era en la aldaya. Sí, sí, sí. Y eso. Entonces me resbalé de la escalera y me hice un moratorio en el culo. Entonces, como no había ambulatorios, se curaba en el centro parroquial. Sí. Y fui al centro parroquial y como tenía encima heridas en los pies y como era el barro y salía todo eso de... Del pie amputado. Exacto, Sí. yo fui y me dieron una crema de estas antibióticas y para el culo el trombocín este. Entonces, los bulos. Los bulos. Yo me acuerdo que al día, en plan, el 30 de octubre, yo había ya vuelto de ver a a mi abuela, tal. Y sonaron, como que hubo 2 días después de eso que sonó la alarma. Sonó la Pero alarma. sonó la alarma para que no accediesen coches Sí. a los pueblos afectados para que se pudiese comenzar con las tareas de limpieza y tal. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo estar pues en el balcón de mi casa, estresada con la vida, obviamente, y oír que venía gente gritando, viene agua, ¿qué pasa? Que sube todo el mundo, mi madre llama a los que se quedaron en mi casa, que habían perdido la casa, diciéndoles, venid corriendo para acá, no sé qué. Por ejemplo, recuerdo un vecino que su madre se había ido con una amiga a cotillear al Bonaire, que le llamaba ¿pero dónde estás? ¿Por qué has ido al Bonaire? Es que lo que sois unas cotillas. Y yo lo que a mí se me quedó es que lo veía corriendo por ahí hablando con la madre y se ve que la madre le preguntó, ¿pero cómo vas a venir? Y dice, pues ¿cómo voy a ir corriendo, mamá? Porque claro, no había coche. Porque yo me acuerdo que estuve como 3 semanas porque el vecino es de mi piso. Es de mi finca y de mi piso. En mi piso con la luna de su coche en el recibidor. Wow. Sí, sí. Entonces iba corriendo porque luego fueron unos cabrones de un barrio que nos ha visto afectado, que encima vinieron a coger un montón de cosas cuando no se habían visto afectados los cabrones, con amor y cariño, pero los cabrones, que Ya, lo se aprovecharon gritaron, de la situación. lo gritaron para armar jaleo, porque en realidad no vino agua. Luego es que también hubo muchas veces que nos confinaron. Por ejemplo, una vez salió en las noticias que el barranco del Dayo se estaba inundando. Cuando Y salió el alcalde diciendo, no, tranquilos. no. Que aquí Claro, no". porque decían que como que la policía está enviando a casa. Y yo me acuerdo que sí que estaba... Porque yo ese día fui a limpiar a casa de mi abuela y a mí me llamó mi madre diciendo tal, vente para casa que me han dicho esto. Que nos van a confinar y tal. Entonces lo dije a la gente que estaba por ahí, pero que no sembrasen el caos. Claro. Entonces la policía iba gritándolo por ahí con la megafonía, porque tampoco había otra forma, no había cobertura ni había nada, No. pues lo gritaban. Pero decían por crecida del barranco, no por desbordamiento. Y los medios de comunicación decían que Aldaya ya estaba inundado otra vez. Sí. Y yo me acuerdo, la gente me llamaba de, oye, ¿estás a salvo? No, y yo, que escúchame, que no está pasando nada. Que es por precaución. Si ahora nos confinaron unas cuantas veces por precaución. Y como 2 semanas después, La otra Dana, ¿no? la otra Dana, claro, la gente... Es que ya hemos relacionado a la Dana como Que con la coincidió- riada. Claro, que coincidió con mi vuelta al trabajo. Porque la semana que volví al trabajo, al tercer día no fui a trabajar porque yo claro. trabajaba en Castellón Librario y nos movieron antes de la Torre. Y como eran pueblos afectados que se podían inundar, nos enviaron a casitas. Sí, a mí me pasó lo mismo con clase. Creo que fui como 2 días a clase y el resto de la semana ya no fui.
porque por Claro, precaución cancelaron las yo no clases fui también. ni miércoles ni jueves y el viernes ya sí que pudimos ir. Yo viernes no fui. Yo esa semana no fui entera. Pero creo que el viernes sí que había clases, pero yo no fui pues, Claro. por precaución más que nada. Porque yo la situación no me gustaba Y mucho. nos metieron en casita y pusieron los sacos de arena. Sí. Como se han roto las barras. Que la gente barreras. empezó a robar los Ya sacos de ves. arena, que eso también... Que eso es, con esto se ha visto mucho. Era Aprovecharse de la situación. la gente robando y, claro, negocios abiertos completamente. Negocios de a lo mejor joyería, lo que sea, abiertos. Yo me acuerdo... Es que de esta frase me voy a acordar toda la vida. Yo el día 30 salgo a darme un paseo y donde está el charter, Sí. ¿vale? De aquí de Aldaya, al lado hay una tienda de perfumerías, de jabones y todo eso. Total, que me giro y veo que las baldas de arriba estaban intactas. Me giro a mi madre y le digo, ¡ay, qué guay! Han podido salvar algo. Esa No, lo noche ya no habían había robado. nada. Esa Ah. noche ya no había nada. Claro. O sea, lo habían robado todo. O sea, yo me acuerdo de que mi primer pensamiento fue, ¡qué guay! Pero no fue así. Sí, es que había muchos robos.